Hola, buenas. Soy Arturo Albero y voy a hacer un vídeo para ver cómo poder configurar el Viena Ensemble Pro en el Cubase de la forma a la que a mí me ha resultado más conveniente. ¿Vale? Viena Ensemble es un programa desarrollado por Viena Symphony Library que lo que hace básicamente es albergar los diferentes instrumentos virtuales en él, de tal manera que en el Cubase en este caso o en cualquier otro programa no tienes que tener ningún instrumento virtual. Esto que a priori es poco intuitivo, realmente tiene bastantes ventajas, sobre todo en términos de estabilidad. No, también tiene algunos inconvenientes. La ventaja principal es que si hay algún problema con algún plugin y ese plugin está en el Bien Ensemble Pro, que los podemos poner casi todos ahí, simplemente cerramos el Bien Ensemble Pro, lo volvemos a abrir y no perdemos nada de la información MIDI que hayamos hecho en el Cubase, con lo cual ganamos en seguridad, ¿vale? Aparte, también los tiempos de guardados, si lo configuramos de una forma particular que ahora os voy a enseñar, se reducen bastante si utilizamos el Bien Ensemble Pro de una forma particular, ¿no? Independientemente del instrumento que tengamos, que sabemos, por ejemplo, si utilizamos todo en el Cubase, pues dependiendo de lo grande que sea el instrumento virtual, tardará más o menos en guardar y de lo eficiente que sea, ¿no? Entonces con Bien Ensemble Pro eso nos va a dar igual, pero tenemos que tenerlo configurado de cierta forma y simplemente no es que guarde más rápido, sino que los instrumentos virtuales pues los vamos a querer guardar con menor frecuencia que lo que sería el MIDI, y entonces como se guardarían en diferentes programas podemos configurar para que el autoguardado del Cubase, por ejemplo, sea cada 5 minutos y tarda 2 segundos en guardarse, y en el Bien Ensemble Pro, en cambio, que lo podemos poner que sea de cada hora, por ejemplo, ¿no? Y aparte lo podemos configurar para que cada vez que cerremos el programa nos pida de guardarlo, ¿vale? Aquí en la pantalla esta tenemos el Cubase y esto de aquí que os enseño ahora es el Viena Ensemble Pro. Entonces, para empezar, ¿no? También tiene desventajas, ¿no? Y es que la automatización y las opciones de diseño de sonido son más difíciles de hacer a través de Bien Ensemble Pro, y que aparte no tiene las mismas opciones de ruteo y de cosas, de ocultar pistas. Es como más simple, con lo cual realmente es decir, tienes que valorar si te compensa o no utilizarlo. Yo, por ejemplo, ahora no lo estoy usando, pero durante mucho tiempo sí que lo he empleado, ¿no? Y me han preguntado por cómo se podía configurar esto bien, y os voy a enseñar lo que hacía yo. Para empezar hay que tener en cuenta de que bien Ensemble Pro funciona mejor cuantas menos instancias tenga. Una instancia es esto que cuando le damos aquí al más, creamos, ¿vale? Creamos una instancia, le ponemos el nombre que queramos. Nosotros para el ejemplo vamos a utilizar Metropolis Arc 1 en Cine Player, ¿vale? Y lo ponemos así. Entonces, esto es como si fuera un DAW en miniatura, ¿no? Entonces, en cada instancia de estos le podemos crear diferentes canales, por ejemplo, diferentes tipos de salidas. Esta es la salida maestra, pero nosotros la podemos renombrar. Entonces, como sabemos, Metropolis Arc pues tiene diferentes familias de instrumentos, ¿no? Le vamos a insertar plugin, es importante, no instrumento ni Synchron Player, estos son los propietarios de Viena Ensemble, o sea, perdón, de Viena Symphony Library. Insert plugin, que son los que no son propietarios, ¿no? Y entonces nos sale esta ventanita y elegimos pues Cine Player, ¿vale? Lo insertamos y aquí tenemos pues Metropolis Arc, ¿vale? Insertamos las cuerdas aquí, pam. Y esto lo ponemos ahí, hay que hacerlo más grande, ¿vale? Para que se vea bien. Está aquí, ¿veis? Se ha puesto, la tenemos aquí, una cuerda, ¿no? Y seguimos pues eso, insertando plugins. Vamos a insertar unos cuantos para que veamos un poco la potencia de esto, ¿no? Insertamos en el segundo, eh, le damos aquí y vamos a insertar ahora este. Bueno, con doble clic es suficiente, ¿vale? Se insertan, veis, aquí en el canal 1 de MIDI. Esto luego es importante, ¿no? Porque podemos utilizar varios, ¿vale? Y ahora vamos a insertar
También, por ejemplo, en la de la orquesta, vamos a ver esto. Con esto nos es suficiente para la prueba, no necesitamos más, ¿vale? Entonces, le llamamos a esto high strings, esto low strings y esto bassoons, ¿vale? Y tenemos aquí los instrumentos cargados. Entonces, bien Ensemble Pro podemos elegir canales y podemos elegir también, perdón, plugins, o sea, entradas MIDI, que esto no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlos y cada uno de estos lo vamos a poner en un plugin de estos distintos, que luego ya veremos para algunos instrumentos. En este caso daría igual, podríamos usar canales solo, pero vamos a hacerlo así porque así lo conocemos todo. Y pulsando la tecla Alt le damos aquí y se nos ponen de forma, veis, 1, 2 y 3 con el Alt. En cambio, por ejemplo, para los canales, si pulsamos la tecla mayúscula mientras elegimos, se nos pone todo el mismo, ¿veis? Alt es para que vayan salteados y el mayúscula es para esto. No es siempre así, por ejemplo, en el tema de si queremos apagarlos y le damos a mayúscula, solo se apaga uno, ¿vale? Pero si le damos a Alt, en teoría, si están todos seleccionados, veis, se apagan todos y lo mismo para encenderlos. Le damos a Alt y se encienden. Esto va a ser muy práctico. Después, vamos a poner una salida extra. Veis que le he dado aquí al canal, ¿vale? A Insert Bus. Y a esta la vamos a llamar String Bus. Y esta la vamos a llamar Woodwind Bus, ¿vale? Y lo mismo, vamos a coger aquí, seleccionamos los dos y en cuanto a las salidas, pues hacemos con el Alt, pulsamos, le damos a uno y se nos pone 1, 2 y 3 y 4. Esto luego va a ser importante. Y ya tenemos aquí nuestro instrumento configurado en la instancia Metropolis Arc, ¿vale? Y creamos una segunda instancia y en este caso, como la segunda instancia simplemente es para ver otro tipo de cosas, vamos a insertar un plugin, Contact por ejemplo, ¿vale? Tarda un poquito, Contact es un poco más lento que el Cine Player, como veis, es menos eficiente realmente. Y vamos a elegir, por ejemplo, un violín de aquí, ¿vale? Y veis que sale aquí raro, esto es porque no está... porque Contact, si no está enlazado con una salida de audio, pues tiene este tipo de interfaces extrañas. Nosotros todavía no lo hemos enlazado a Cubase y por eso tenemos ese problema, ¿vale? Entonces ponemos aquí Cinematic Studio Strings, pero vamos a usar solamente, Masterbus lo podemos llamar Strings también, ¿vale? Vamos a utilizar solamente uno porque es para la demostración. Y bueno, esto ya funciona, ¿vale? En el 1, aquí le podemos poner 1 o podemos poner all de canales, ¿vale? Dependiendo de cómo queramos manejarlo. Si necesitamos varios canales por instrumento, pues lo que cambiaremos será esto. Y si no, por aquí. Luego para configurarlo, tenemos aquí aquí en preferencias, podemos cambiar cuántos puertos, o sea, el nombre de MIDI queremos, las salidas, las entradas de audio y todo eso. Los canales ya sabemos que siempre son 16 de default canal, que podemos poner que vaya directamente a all, ¿vale? Tenemos un montón de opciones que nos va a venir muy bien. Entonces, lo de los puertos creo que no se puede utilizar en Logic. Igual con el Logic 10.5 ya se pueden utilizar los puertos, así que si utilizáis Logic pues no tenéis esa opción, pero si no, en cualquier caso pues en el Cubase sí. Y esto funciona, yo lo voy a hacer en Cubase, específico de Cubase, pero funcionaría en cualquier otro DAW, ¿vale? Quitamos esta pantallita y vamos a Cubase. ¿Cómo vamos a utilizar el Cubase? Pues simplemente mi recomendación es utilizar pistas de instrumento, ¿vale? Y elegimos bien Ensemble Pro, que lo tenemos por aquí, y vamos a poner 2, ¿vale? Y añadimos las dos pistas. Esta la llamamos Metropolis Arc 1 y esta la llamamos Cinematic Studio Strings, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar al instrumento y conectarlo
a la instancia adecuada, ¿vale? La conectamos aquí y se conecta. En este caso, cuando lo conectamos, se nos enfoca esta instancia, que yo la tengo en otra pantalla, y ya podemos tocar y suena. Vale, sonaría. Suena solo el violín porque está en el puerto 1, que es hacer que tener todos los instrumentos. Y de hecho es más cómodo que directamente no lo tengamos aquí, sino que hagamos por tenerlo. Y ahora vamos a por tenerlo en otro sitio. Vamos a conectar este de aquí. Para conectarlo le damos a Cinematic Studio Strings, ¿vale? Y lo conectamos, ¿vale? Y como vemos, el menú extraño de antes ha desaparecido y ahora ya está todo perfectamente. Y suena, ¿vale? El violín suena. Vale, suena perfectamente. Ahora bien, vamos a volver aquí, ¿no? En este caso vemos que este va dirigido al strings, ¿no? Pero en Metropolis Arc todos van a strings y nosotros tenemos uno que es woodwinds. Entonces el bassoon, que es un woodwind, lo vamos a dirigir a woodwind, ¿vale? Y cerramos, ¿vale? Entonces, importante ahora sería conseguir que sonaran todos los instrumentos. Yo, la forma de trabajar que hago es que creo tantos MIDIs como instrumentos tenga que apunten a esa. Y los pongo que trabajen desde el 1, 2 y 3. En este caso nos va a dar igual, así que vamos a ponerlos todos en 1, ¿vale? Pero lo que sí que va a ser importante es que este apunte al puerto 1, este apunte al puerto 2 y este apunte al puerto 3, ¿vale? Entonces estos serán fagotes. A ver si lo tengo sonando. Pero no suena, ¿vale? ¿Veis? ¿Por qué no suena? Aquí parece que sí que está enviando sonido, pero aquí no suena. Esto es importante. ¿Por qué no suena? Pues porque no tenemos la salida 3-4 activada, que se activa desde ahí. Y entonces una vez que la activamos, ya suena, ¿vale? Y si le damos aquí, abrimos, vemos que la tenemos aquí. La podemos renombrar, ¿vale? Y también podemos renombrar esta, pero fijaos lo que va a ocurrir ahora. Se cambia el nombre entero, igual no queremos eso. Entonces, una forma de solucionarlo es venir aquí, crear una nueva salida, llamarla... perdona, no hace falta crear ninguna nueva salida. Bueno, da igual, esto no pasa nada. Fijaos, borramos. ¿Veis? Se borra de aquí. Simplemente la forma de solucionarlo es enviarlo a las entradas que no sean la primera, ¿vale? Habilitamos la tercera entrada y esto llamamos ahora strings y ya está woodwinds, ¿vale? Entonces ¿veis? Y cada una sale por el lado adecuado. Aquí pues lo mismo, pero aquí solo necesitamos una. Vamos a crear un MIDI también, ¿vale? Y vamos a poner que apunte al 1. Y entonces esto es high strings Metropolis Arc 1, low strings Metropolis Arc 1 y bassoons Metropolis Arc 1, ¿vale? Y este es violins 1 CS, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Luego le podemos meter expresiones, mapas de expresión si queremos y todo eso, que son cosas chulas del Cubase, ¿vale? A ver, por ejemplo, ahora, una vez que tuviéramos nuestra plantilla montada, nos queremos beneficiar de esto, porque si le damos ahora a salvar, fijaos, vamos a poner esto aquí delante también, guardamos, por ejemplo, aquí prueba, ¿vale? Y se salva, ¿vale? Está bien, está rápido porque en este caso no hay muchos instrumentos, pero cuanto más tuviéramos, esto sería más pesado, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es trabajar con los instrumentos desacoplados, ¿vale? Que le das a este botoncito y se desacopla, ¿vale? Al desacoplarse significa
que no se salva cuando salvas en el Cubase, sino que lo tienes que salvar de forma independiente, ¿vale? Entonces es recomendable trabajar con los instrumentos desacoplados porque luego nos va a permitir utilizar, cuando están desacoplados tienen que estar con el candadito preservados, preservado significa que tú cierras el programa y el instrumento sigue ahí, con lo cual puedes abrir muchos proyectos que compartan la misma plantilla, por ejemplo, con los mismos instrumentos y la puedes tener aquí, ¿no? Entonces, es la forma en la que se trabaja es con los instrumentos preservados y desacoplados. Esto es si queremos aprovechar la eficiencia que nos permite. Tiene la desventaja de que no se guardan a la vez, pero tiene la ventaja de que cuando se guardan más rápido. O sea, el hecho de que no se guardan a la vez es una desventaja y una ventaja al mismo tiempo. Entonces, bueno, lo tenemos aquí. En el mixer del Bien Ensemble, pues ya sabéis que le podemos poner cualquier efecto. Veis que tengo todos mis efectos, o sea que no hay ninguna limitación. De hecho, podemos hacer la mezcla interna de cada una de las librerías. Si las tenemos aquí en instancias, las librerías que vamos a usar las podemos tener ya premezcladas dentro de Bien Ensemble Pro y utilizarlo pues según lo vayamos necesitando y cargándolas. Se pueden salvar las instancias por separado y las podemos cargar o tenerlas preparadas ya colocadas aquí y desactivadas. ¿Veis? Le damos aquí y se desactiva, y con lo cual se reduce la carga de esa instancia. No es que se reduzca al 100%, pero sí que se reduce. O por ejemplo también podemos los instrumentos individuales desenchufarlos o enchufarlos, que en esto por ejemplo era lo que hacíamos con Bien Ensemble Pro 6. Si no tenéis el 7 se hace así, vale, porque no está esta opción de aquí, pero vamos, podemos colorearlo, se puede hacer un montón de cosas con esto. Funciona como un DAW, aunque el tema de salidas y todo eso y la automatización es un poco más primitiva y no funciona tan bien. Es uno de los pequeños problemitas que tiene esto, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto hecho, pues ya podemos hacer nuestra plantilla gigantesca. Esto va a funcionar como un bus, ¿vale? Un bus de cuerdas, bus de viento madera, y es la idea de que nuestro primer bus esté dentro del Bien Ensemble y aquí tengamos simplemente luego esto los agrupamos en los buses grandes, ¿no? de cuerdas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un grupo y lo llamamos strings, ¿vale? Y entonces a ese grupo lo que hacemos es que dirigimos las diferentes salidas. Para eso necesitamos, para dirigir bien las salidas, lo tenemos que hacer a través del mixer, porque el Cubase, ya sabéis que los instrumentos virtuales, o sea, los instrument tracks están un poco hechos a medias, no los han terminado de pulir. Y por ejemplo esto no lo puedes hacer bien desde otros sitios. Entonces cogemos la salida esta, la llevamos al grupo strings, y la salida del violín, vale, que está aquí, la llevamos también al grupo strings, vale. Y entonces pues quitamos esto y vemos ya que cuando toquemos el violín, a ver, suena a través del grupo strings, y lo mismo pasa, ¿vale? Está bastante bien. En cambio el basum pues no. ¿Veis? El basum suena por su parte, ¿vale? Entonces esto nos va a permitir hacer una mezcla bastante bien por estratos. Ya sabéis que los instrumentos los agrupamos por familias o por tipos de instrumento, ¿no? Por ejemplo, yo los agrupo por familias, strings, woodwinds. Hay gente que hace distinciones de si las notas son largas y cortas, si el registro es grave y agudo. Te puedes complicar todo lo que quieras, pero en mi fuero interno yo pienso que lo más adecuado es que sea sencillo. Además, las librerías profesionales ya están preparadas para funcionar bien, no necesitas hacer esas distinciones, ¿no? Y bueno, aquí todo lo que hagamos con MIDI va a funcionar bien, pero el problema que vamos a tener será las partes que necesiten automatización, porque la automatización tiene que pasar a través de Bien Ensemble Pro, y entonces tenemos que diseñar las automatizaciones individualmente, lo cual es un rollo y es uno de los mayores problemas que tiene esta forma de trabajo, que sobre todo para trabajar con sintetizadores o instrumentos con los que queremos hacer sound design.
diseño sonido es un rollo el VN Ensemble Pro, aunque mejore la estabilidad, luego el tema de la automatización es un rollo porque la tenemos que diseñar aquí en los paneles de automatización, ¿vale? Podemos diseñarla aquí, así, con los parámetros de los programas, y entonces elegimos el canal que queremos programar, ¿vale? Y la acción que queremos hacer, ¿no? Y entonces esto se lleva al canal 1 de automatización y ya lo podemos atacar desde nuestra pista MIDI si la configuramos de esa forma, ¿vale? Nos vamos, por ejemplo, a la pista MIDI, a los controles rápidos y elegimos aquí, pues para hacer el control rápido, encargar, y nos vamos a donde esté. Veis que tenemos aquí todos los parámetros y le damos a parámetro 1, ¿vale? Entonces, ese parámetro 1, cuando lo movamos, pues va a afectar al volumen, ¿veis? ¿Vale? Pero, por ejemplo, si lo grabamos, fijaos dónde va a aparecer. Vamos a grabarlo, la automatización, ¿vale? Bueno, no se graba, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Es que tenemos que grabarlo aquí, ¿veis? Esto es lo que pasa. Es el mayor problema de la automatización. O sea, nosotros queremos automatizar en las cuerdas, pero todas las automatizaciones se nos van a escribir en el instrumento. Y no hay forma de evitarlo. Con lo cual, las automatizaciones, a no ser que sean las automatizaciones normales, no van a funcionar muy bien. Y vamos a tener, si queremos que se nos queden asignadas a la pista, tendremos que asignarlas desde aquí y crearlas desde aquí. Por ejemplo, tenemos que buscar un canal que hayamos usado, que esté libre. Fijaos, por ejemplo, en el programa 1, en el canal 1, y controlador, y buscamos un controlador que esté libre. ¿Vale? Le asignamos, por ejemplo, vamos a poner, este no está libre, pero el 7, ¿vale? Que es el típico de volumen. Y se lo asignamos entonces a aquí. Vale, entonces esto es mucho más complicado, ¿no? Entonces, ahora si movemos el volumen de la pista, veis que lo estoy moviendo, el canal 7 pues se nos va a mover aquí. Pero claro, hay que hacer esto con todo. Este es el principal problema que le veo yo al tema del VN Ensemble Pro y todo eso. O sea, las automatizaciones que hagamos con el MIDI Learn aquí dentro, que en este caso no hay MIDI Learn, pero tenemos en Options, pues podemos hacer el equivalente al MIDI Learn, los parámetros que se pueden aprender, ¿no? Todo lo que hagamos aquí va a estar bien, pero en el momento en que tengamos que hacer algo un poquito más complejo, podemos hacerlo, pero va a requerir pensárselo bien para realizarlo, mientras que en el propio Cubase o en el DAW no es tan complicado. Entonces añade esta capa de complejidad que bueno, que podía haber sido más sencilla. Espero que para bien Ensemble Pro 8 lo solucionen, ¿vale? Y entonces, bueno, tenemos aquí los problemitas estos, ¿vale? Pero bueno, luego nos permite utilizar librerías que a lo mejor de otra forma no podríamos usar. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Berlin Woodwinds. Yo cuando la utilizo dentro del Cubase sin el VN Ensemble Pro, tarda mucho en cargarse, es muy inestable también porque requiere mucha RAM, y en cambio el VN Ensemble Pro pues se gestiona mejor. Luego hay que tener siempre vigilada la RAM, porque no te va a avisar de cuando te estás quedando sin RAM, y va a ir todo perfectamente hasta que de repente diga, uy, si nos hemos quedado sin RAM, y entonces el ordenador va a empezar a moverse a cámara lenta. Así que hay que tener siempre echado un ojo y no pasarse con esas cosas, ¿vale? Que aguanta mucho hasta el límite, pero una vez que llegas al límite es como que se pone directamente yendo fatal. Y bueno, con esto más o menos lo tenemos todo. Luego, otra cosa, los instrument tracks se pueden deshabilitar, ¿vale? Y le damos al disable, desactivar la pista, y se desactiva. Y si le damos aquí, también se desactiva. Entonces, esto parece muy guay, pero ¿qué pasa si luego las activo en órdenes diferentes? Vale, le doy a activar a esta y le doy a activar a esta. ¿Qué ha pasado? Que pone, esta se me ha asignado a la de aquí abajo, ¿vale? Y esta se me ha asignado a la de aquí arriba.
Y dices, ¿por qué? Porque la asignación MIDI no está bien hecha y el desactivar pistas de instrumentos no está bien hecho en Cubase. Es un problema que está más que reportado, pero todavía no lo han solucionado. Igual para la versión 11 lo solucionan, ¿vale? Y lo que sucede es que esto se asigna al numerito este que tiene aquí delante, no al nombre, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener cuidado. Ahora, por ejemplo, vamos a desactivarlo y vamos a desactivar, ¿no? Y ahora lo activamos en el orden que queremos. Lo activamos, ¿vale? Ya está bien todo, ¿veis? Entonces, este es el problema de activar y desactivar pistas en el Cubase. No debería de pasar en otros DAW, ¿vale? Pero esto es un problema propio de Cubase y es la razón por la que es mejor activarlas y desactivarlas dentro de Bien Ensemble Pro y tener los instrumentos siempre activos para no perder todos los MIDIs con los que trabajamos. Es mucho mejor trabajar así con MIDIs que la otra opción sería, por ejemplo, tener un Contact o un Cineplayer por instancia, pero entonces aquí tendríamos muchas instancias y eso haría que funcionara peor el Bien Ensemble, pero seguiría funcionando mejor que si lo tuviéramos en el Cubase, ¿vale? Pero no funcionaría todo lo bien que puede llegar a funcionar. El problema de tenerlas así muy mezcladas es que tenemos esto lleno y es más difícil de navegar, pero a cambio, si tenemos una pantalla lo suficientemente grande, pues no nos perjudicará. A cambio, la ventaja es que va a ir mejor, y yo lo he comprobado porque he hecho las plantillas de todas las formas posibles, ¿no? Y está un montón de horas, y la mejor manera es con la menor cantidad posible de instrumentos aquí, de instancias aquí, y ya pues ponerlos todos los que sean, pues esto, y trabajar con esto. A ver, si sale por aquí, desacoplado, aquí, es que a veces se oculta, ¿vale? Que a veces la visibilidad no es la buena. Con esto, desacoplado y, ¿vale? Si le damos a este puntito, se nos desacoplan todas, ¿vale? No hace falta hacerlo individualmente. Y preservado, eso es lo más importante. Bueno, no podemos desacoplar sin que estén preservados porque si no se borra la instancia completa, ¿vale? Y de esta forma conseguimos que Bien Ensemble Pro nos ayude a cargar todos los instrumentos que tengamos y podemos tener una plantilla especialmente grande y versátil, ¿vale? Y sería una plantilla de tipo modular porque nosotros activamos en el Bien Ensemble Pro los instrumentos según los vamos necesitando. Entonces, se trabaja muy bien así, para sobre todo cuando queremos hacer cosas que son de tipo orquestal y que no requieren mucha automatización, más que la que hagamos aquí de CC1, CC7 y CC11, típicas que se pueden hacer en el MIDI. Esas se hacen bien. Ahora, cuando necesitamos automatizar parámetros internos de Contact o Cineplayer, bueno, Cineplayer no te deja, pero de Contact, por ejemplo, o de sintetizadores que no tengan MIDI Learn, entonces es cuando vienen los problemas que os he enseñado antes de la automatización de parámetros que hemos visto, que se ponen todos aquí y cuesta verlos, es difícil leerlos realmente, ¿vale? Entonces, porque el Cubase no está pensado para trabajar de esta forma y no tiene esa posibilidad. Está pensado simplemente los instrument tracking se hicieron para utilizarse sin MIDIs y más adelante se añadió la opción de poderle conectar MIDIs, ¿no? Por lo que tengo entendido, y eso hace que la conexión no llegue a ser perfecta, ¿no? Entonces es ventajoso utilizarlo de esta forma, pero no es perfecta. Como hemos visto, ya hemos destacado dos de los grandes problemas que tenemos aquí, que la primera vez que te pasa tú no sabes qué está pasando y estás diciendo, por favor, ¿qué ocurre aquí? No, pero ya os he explicado los dos por qué suceden, ¿vale? Estos son muchos choques contra la pared, ¿vale? De decir qué está pasando aquí, que por qué me sale todo mal, ¿vale? Y bueno, ya con esto ya podemos manejar bien Ensemble Pro y hacer unas plantillas gigantescas y que funcionen perfectamente en nuestro ordenador siempre y cuando no nos quedemos sin RAM. De todas maneras, gestionar la RAM a través de bien Ensemble Pro es mucho más sencillo, ¿vale? Y es más eficiente. Sin embargo, igual es mejor aprender a vivir con menos RAM y tener las opciones, o sea, sin usar el Bien Ensemble Pro y tener la opción del Sound Design. Y otra opción sería, por ejemplo, tener
el VN Ensemble Pro para cargar la orquesta clásica, y todos los instrumentos que vayamos a querer utilizar con Sound Design tenerlos integrados dentro del Kontakt, que sería una opción híbrida, ¿vale? Del Kontakt, no, perdón, del Cubase. Eh, entonces, yo ahora mismo la plantilla que estoy haciendo, inspirada en la de Trevor Morris, que podéis consultar su canal de YouTube, fantástico, es el compositor de Vikings, por si no os suena el nombre. eh, es solo con los instrumentos dentro de Kontakt, de Cubase. Entonces, la ventaja es el tema de Sound Design en Render in Place, que lo puedes utilizar bien, porque aquí cuando hacemos el Render in Place de este Basun se nos van a renderizar todas las pistas de aquí y todos los audios, con lo cual vamos a generar un montón de basura y se nos van a hacer los proyectos gigantescos enseguida si utilizamos Render in Place, aparte de que no es lo más intuitivo del mundo, ¿no? Entonces, para temas de Sound Design es mejor el otro sistema. El otro sistema es más directo porque está todo en Cubase, y mientras no tengas muchos instrumentos es más rápido. En el momento en que empezamos a tener muchos instrumentos e instrumentos pesados, este sistema es más rápido, ¿vale? Entonces, mientras no se mejore la eficiencia de los programas tipo Cubase, pues esta es una buena opción si queremos manejar orquestas clásicas gigantescas o instrumentos que le vienen un poco grandes a nuestro ordenador, ¿vale? Como pueden ser los de Orchestral Tools, que utilizan el motor Capsule, que está muy bien, es muy versátil, pero también es muy pesado. Entonces, si no tenemos un ordenador lo suficientemente eficiente o potente, pues le puede venir un poco grande. Y si lo hacemos así, pues no lo vamos a notar tanto. Yo he podido utilizar los viento madera de Berlin Woodwinds, estos Revive, sin problemas gracias a Bien Ensemble Pro. Y en cambio, en la forma, todo dentro de Cubase, pues tengo que tener mucho cuidado de cuál es activo, cuándo los activo y todo eso, ¿vale? O sea que cada cosa pues tiene sus puntos positivos, sus puntos negativos, y es una suerte poder elegir entre estas opciones. Es cierto que se podría hacer mejor, ¿no? Como ya hemos visto aquí algunos problemas que tiene este sistema. Pero bueno, eso ya depende de Steinberg, depende de Vienna Ensemble, o sea, pero de Vienna Symphony Library, que arreglen esos problemas, que mejoren la integración entre los diferentes digital audio workstations. Ya está, es ajeno un poco a nuestras posibilidades. Pero bueno, en general, esto es lo que podemos hacer con Vienna Ensemble Pro y un DAW, en este caso Cubase. Y nada, espero que os sirva de ayuda y bueno, nos vemos próximamente. Hasta luego.